Querido alumnado, en este tema vamos a trabajar la competencia mediática dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en educación primaria. En esta primera sesión vamos a tratar qué es la competencia mediática y qué funciones o potencialidades presenta dentro de las ciencias sociales en educación primaria. Además, también veremos qué papel representan los medios de comunicación dentro de esta competencia y la diferencia entre TIC, TAC y TEP. En la actualidad cobra fuerza lo mediático, como convergencia, es decir, como unión e integración de los términos informacional, audiovisual y digital, y abarca tanto los medios de comunicación tradicionales, como son la prensa, la radio, la televisión, etc., como las recientes innovaciones tecnológicas, internet, smartphone, redes sociales. Surge entonces el concepto competencia mediática, que podemos definirlo como un conjunto interrelacionado y complejo de conocimientos, destrezas y actitudes que nos permiten desenvolvernos de manera eficaz en ese paisaje mediático actual, adaptándonos adecuadamente a los constantes cambios y a los diferentes entornos. Un ejemplo de desarrollo de la competencia mediática ha sido, dentro del estado de alarma, el transformar la escuela del aula a casa. Eso ha permitido y ha exigido que tanto los maestros como los alumnos sean capaces de desarrollar su competencia mediática, es decir, de presentar conocimientos, destrezas y actitudes para desenvolverse en el paisaje mediático y adaptarse al cambio que supuso transformar la escuela del aula a casa y el entorno en sí mismo, del libro de texto o de los materiales que tenían en el aula a el ordenador. Por tanto, esta competencia se refiere tanto a las habilidades para recibir, decodificar, crear y analizar de manera crítica ese exceso de información que hay a través de los medios y también poder desarrollar un uso competente de esa información que aparece en los medios, debido a esa dispersión comunicativa que provoca y promueven las multipantallas, y además ante esa falta de comunicación o desinformación. Por ello surge la competencia mediática, que se compone de 6 dimensiones, estructuradas en 2 grandes ámbitos, el del análisis y el de la expresión, y atienden así a las características derivadas de lo que se denomina la era del prosumidor. ¿Qué significa prosumidor? Aquellas personas que no solo consumen mensajes ajenos, sino que tienen la posibilidad de generar mensajes propios. Un ejemplo de ello es el uso de las redes sociales. Nosotros podemos consumir información tanto para aprender desde el ámbito educativo como social, como cultural, o de ocio, pero también generamos información, generamos mensajes propios, ya sean educativos, sociales, culturales o de ocio. La primera dimensión se refiere al lenguaje. Es la competencia mediática que requiere del conocimiento de los códigos que hacen posible los diversos lenguajes que utilizan los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. La tecnología supone el conocimiento teórico y la capacidad de utilizar las herramientas que hacen posible la comunicación hoy en día. En procesos de interacción se atiende a la capacidad de reconocerse como audiencia activa y de valorar críticamente los elementos emotivos, racionales y contextuales que intervienen en esa recepción de los mensajes audiovisuales. Los procesos de producción y de difusión ponen de relieve el conocimiento de factores que convierten las producciones corporativas en mensajes, por ejemplo, la publicidad. La capacidad de trabajar de manera colaborativa en la producción de estos y en su difusión. La ideología y los valores muestra la importancia de esa capacidad de análisis y evaluación crítica de los mensajes audiovisuales, así como de producir mensajes que transmitan valores y que contribuyan a la mejora del entorno social. En cuanto a estética, esa última dimensión supone la capacidad de cultivar el aspecto formal
en aras de la creatividad y la originalidad. ¿Mediante qué? Mediante las posibilidades del uso del color, de la música, de los efectos, las voces, el movimiento, o relacionar una producción mediática con otra manifestación artística diferente, como puede ser música, pintura. Como conclusión, podría afirmarse que la realidad social y tecnológica está variando las formas de comunicación de modo irreversible. Por tanto, es necesario un cambio de perspectiva en el ámbito académico, en el ámbito educativo, que trascienda esa inclusión de los dispositivos tecnológicos en el aula o el interés por lo instrumental, en beneficio de que de un tratamiento integrado de los medios y tecnologías en educación. Pues el desarrollo de la competencia mediática en la educación es un reto para los docentes que se plantean contribuir a conseguir ciudadanos activos en la sociedad actual, estando ello íntimamente relacionado con la principal finalidad de las ciencias sociales. El desarrollo de la competencia mediática, en consonancia con una adecuada formación de la ciudadanía, tiene que ver sobre todo con ese pensamiento crítico, con la responsabilidad que tiene que tener el alumnado, la reflexión, la cooperación, la tolerancia, la creatividad, la sensibilidad y la innovación. Es decir, como maestros no podemos echar la mirada hacia otro lado y pensar que los medios de comunicación no influyen al alumnado. No, los medios de comunicación están en la vida del alumnado, están en la vida del alumnado de primaria. Por tanto, en educación y más aún en ciencias sociales, la competencia mediática debe servir para conseguir ciudadanos activos en la sociedad, que tengan un pensamiento crítico, una responsabilidad, que ejerzan la reflexión, la cooperación, la tolerancia, esa creatividad y esa sensibilidad e innovación por construir nuevos conocimientos de manera equilibrada y veraz. Por tanto, para favorecer el desarrollo de una ciudadanía capaz de desenvolverse en la era digital, en los últimos años se insiste en la importancia no solo de desarrollar aprendizajes con medios, sino también de promover un aprendizaje sobre los medios y ante los medios, abriéndose así el enfoque de la educación a la alfabetización mediática. Es evidente, por tanto, la necesidad de reformular nuestras prácticas pedagógicas como maestros en una nueva dirección, de manera que el uso activo y responsable de los medios de comunicación forme parte de la vida diaria de las escuelas, del aula, convirtiendo al docente a sí mismo en un prosumidor, que, como hemos dicho anteriormente, es un consumidor de información a través de los medios de comunicación, pero también de generador de información y contenido. Integrar los medios para su uso en la escuela deberá hacerse desde una triple perspectiva. Como contenido curricular, pues dada su enorme incidencia social, será necesario que en el ámbito de la educación se inicie al alumnado en lenguajes, estructuras, usos y aplicaciones, también como recurso didáctico, en tanto que los medios y las tecnologías cumplen un papel esencial como auxiliares pedagógicos, es decir, como medios pedagógicos, como medios que ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje para enseñar, mostrar, informar, motivar, investigar, evaluar, y también como medios y recursos de creación y expresión. Así el alumnado puede emplear estos nuevos lenguajes y tecnologías con la finalidad de producir mensajes y recibirlos, que es el concepto que hablábamos anteriormente sobre competencia mediática de alumnado prosumidor. En concreto, dentro de la competencia mediática y de las tecnologías de la información y la comunicación encontramos los medios, como son la televisión, los noticiarios, la publicidad, documentales, series y películas, la prensa y también Internet. Aquí no solamente encontramos la publicidad en Internet, la televisión, en este caso en Internet, que ya va cobrando mayor incidencia, como puede ser a través de Netflix, HBO, YouTube, los noticiarios, pero también los social media, las redes sociales, son un gran medio y cada vez están cobrando mayor incidencia. Cuando hablamos de conceptos relacionados con las nuevas tecnologías y la educación, las TIC son lo primero que nos viene a la mente. El problema de las TIC es que en ocasiones el docente no sabe cómo implementarlas en su proceso de enseñanza o directamente carece de las habilidades básicas necesarias para su uso. Es en este escenario donde las TAC entran en juego.
El término TAC es la abreviación de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Con él nos referimos a la adecuada aplicación de las TIC en un entorno educativo. Las TAC, por tanto, van más allá de la mera disponibilidad de las tecnologías y hacen hincapié en el uso adecuado que potencie la enseñanza y el aprendizaje. Su nueva función pasa a ser posibilitar que el contexto sociotecnológico genere un nuevo modelo de escuela que responda a las necesidades formativas de los ciudadanos. Es lo que hablábamos al inicio del tema 2 en relación a el nuevo aula del siglo XXI, el aula creativa. Hace referencia a este uso de las TAC. Además encontramos las TEP, que es un nivel más de progresión en esa aplicación de las TIC en el entorno educativo. TEP significa Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación. En pleno siglo XXI, las TEP suponen dar especial relevancia a la participación de las personas en su aprendizaje dentro de su comunidad. De ahí que lo realmente importante para que el aprendizaje y el conocimiento puedan desarrollarse es que las personas participen activamente interaccionando con otras personas y con otros recursos que no solamente proveen información, sino también que sirvan para reflexionar de manera crítica y construir de forma creativa la personalidad de cada alumno y alumna. Las TEP parten del uso de la competencia mediática. El desarrollo de la competencia mediática generará esa involucración de las TEP dentro de la escuela. Asimismo, es importante que pasemos de las TIC a las TAC e incluso a las TEP. Para ello, es necesario que descubramos nuevas herramientas, nuevos modelos de evaluación que encajen con ese plan de estudios y una nueva metodología, unas estrategias metodológicas adaptadas a ese contexto. Desde ExamTime nos propone las siguientes preguntas para poder reflexionar sobre ese cambio de las TIC a las TAC y a las TEP. En definitiva, la integración de las TIC en la labor didáctica no garantiza en principio ni una mejora en la enseñanza ni un mejor aprendizaje. La innovación educativa se producirá cuando el maestro realice los ajustes necesarios para desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de unas estrategias de indagación que permita al alumno situarse como investigador y constructor de su propio aprendizaje y seleccione unas herramientas y recursos y unas tecnologías encaminadas al aprendizaje y al conocimiento, e inclusive al empoderamiento y la participación. Esto es todo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.